Estamos acá en esta actividad, acá en la colonia Gumarcaj, a lo que le llaman la calle 8, haciendo actividades en coordinación con lo que es la municipalidad y especialmente la Comisión de Reordenamiento Municipal. Nosotros como viceministerio estamos apoyando a esta comisión para lo que es los juegos recreativos deportivos. Acá y tenemos diferentes clases de juegos, en los cuales ustedes en las tomas que van a hacer se van a dar cuenta los niños de las colonias de por acá y también escuelita que está acá presente van a recrearse un momento. ¿Con qué finalidad se hacen estas actividades? Sí, claro que sí, lo hacemos con el propósito que el niño sepa la importancia que tiene el hacer deporte. Está bien que estudien porque es parte vital e importante, pero también así lo que es hacer deporte para tener una mente sana y un cuerpo sano. ¿Esto se realizará en otras zonas? Efectivamente, nosotros hemos acá con la licenciada Claudia, hemos trabajado anteriormente meses donde en cada zona estamos estipulando y dejando un precedente a cada uno de los niños de cada zona para que hagan estas actividades después por sí mismos y tengan esa iniciativa de hacer el deporte, más que todo, no competitivo, ¿verdad? Porque la verdad que nosotros tratamos la manera que el niño y el adolescente sepa que tanto el que gana como el que pierde, ambos son deportistas. Y la verdad de que la competencia es buena, pero hasta cierto límite. Lo que queremos es que todos participen y que todos sean buenos deportistas. Queremos agradecer a la Escuelita Gumarcaj que está participando el día de hoy. Nosotros como Comisión de Ordenamiento Territorial tenemos esta actividad que hemos denominado el Día Familiar. Una invitación para toda la población que cuando sean estas actividades se hagan presentes. Queremos informarle a toda nuestra población que esta actividad va a llegar a cada zona y que puedan participar al momento de que llegue a la zona de cada uno.